amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de electroterapia online. Hoy estamos presentando la lección número 6, una lección sumamente interesante para aquellos analistas de las formas de onda eléctrica que utilizamos en electroterapia. Bien, hoy hablaremos de algunos temas muy interesantes. Por ejemplo, identificaremos qué es y definiremos qué es una curva de Lissajous o también conocida como curva de Bowditch. Al igual también comprenderemos qué son las coordenadas ortogonales y cómo se manifiestan básicamente las frecuencias o las vibraciones armónicas en las formas de onda eléctrica o también las vibraciones o frecuencias consonantes que puedan tener una influencia importante en las reacciones que el organismo va a tener frente a una energía física como es la electroterapia. Bien, analizaremos el día de hoy algunos elementos interesantes de combinaciones de formas de onda. Eso quiere decir, por ejemplo, que combinaremos experimentalmente cómo se grafica una corriente diadinámica, por decir, cortos periodos, con una corriente superpuesta a una corriente interferencial modulada. También entenderemos qué es un endodimio, qué es un vector de rastreo y cómo se manifiesta también eso cuando utilizamos dos canales superpuestos y establecemos en nuestro osciloscopio una graficación de características ortogonales. Bien, la terapia física es física como terapia y eso quiere decir la utilización de medios físicos también para producir un cambio a través de un acto terapéutico en la salud de nuestros pacientes. Uno de los elementos que debemos entender en electroterapia es que la electricidad es per se también una característica del comportamiento biológico de un ser humano. Somos seres bioelectromagnéticos y por ende podemos tener una reacción frente a energías externas que se nos apliquen y una modificación o un comportamiento reactivo a estas energías aplicadas. Hoy entonces queremos ver un poco sobre esta física convertida en gráficas con respecto a la electroterapia que aplicamos con nuestros pacientes. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de electroterapia online y espero que también esta lección sea de vuestro agrado. En esta lección vas a aprender sobre qué es una curva de Lissajous o Bowditch, el sistema de coordenadas ortogonales, qué son, y la combinación de formas de onda o representación gráfica, una práctica con el osciloscopio para ver esas formas y esos ejemplos de combinación. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver diferentes comportamientos en el osciloscopio de nuestra actitud experimental y nuestro deseo de graficar el comportamiento de formas de onda eléctricas que utilizamos con nuestros pacientes o en nuestros actos terapéuticos. Curva de Lissajous o Bowditch. Aquí podemos también observar la combinación de dos formas de onda similares, como lo es la corriente COTS en dos canales y su comportamiento ortogonal en las coordenadas a nivel de 90 grados. Pero, ¿qué es una curva de Lissajous o de Bowditch? Estas curvas fueron descritas por Nathaniel Bowditch, un matemático norteamericano en 1815 y descritas por el físico francés Jules-Antoine Lissajous en 1855. Una curva de Lissajous o de Bowditch es la gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. Básicamente viene siendo la trayectoria de un movimiento armónico complejo bidimensional en una relación de frecuencias en X y Y, y también una relación frecuencial con una diferencia de fase. ¿Qué son sistemas de coordenadas ortogonales? El sistema de coordenada ortogonal es un sistema de coordenadas donde los vectores
tangentes a las curvas coordenadas son ortogonales entre sí. Ortogonal es aquello que se encuentra en un ángulo de 90 grados. Veamos algunos ejemplos de graficaciones de ondas ortogonales y su correspondiente nivel angular o los grados angulares en unas coordenadas cartesianas. Estas curvas pueden tener múltiples graficaciones que van a ser básicamente nuestro ejercicio con respecto a superposición de formas de onda. Aquí vamos a ver una relación interesante de las curvas de Lissajous con respecto a su relación frecuencial y a su diferencia de fase. Obsérvese que cada vez que se modifica el ratio frecuencial, la forma gráfica de la curva de Lissajous se modifica también. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes relaciones frecuenciales con su ratio particular. Por ejemplo, aquí 1, 2.7, 3, 2.5, 1, 2.8, 2, 2.7 y así sucesivamente. Les voy a dejar por un instante que ustedes logren correlacionar cómo van modificándose las formas de onda o las curvas de Lissajous según el ratio frecuencial y la diferencia de fase que ellas tienen. Esto no es nada extraño en la electroterapia, sobre todo es muy graficable en aquellas coordenadas ortogonales cuando estamos explorando corrientes interferenciales de características tetrapolares con endodinios o vectores de rastreo y también eventualmente con modulaciones de frecuencia. Llama la atención que los cuatro polos hacen una malla según sea el ratio frecuencial y establecen en el organismo en forma interna convergente una corriente endógena. Formas de onda y representación gráfica. Hagamos una práctica con nuestro osciloscopio y experimentemos la superposición de diferentes formas de onda para corroborar su correspondiente graficación. Combinemos entonces un CP en forma bifásica. Aquí vamos a ver una onda diadinámica llamada CP de cortos periodos superpuesta a una interferencial de características exógenas, de interferencia exógena. Aquí observamos la inversión de la polaridad de CP en relación con la AMF o interferencial, en donde podemos ver que ella se mantiene constante, pero la reversión de la polaridad de CP sí manifiesta cambios en nuestra graficación experimental. ¿Cómo se ve esto en coordenadas ortogonales y bajo el concepto de las curvas de Bowditch o de Lissajous? Así precisamente como la pueden ustedes observar. Vemos como hay una frecuencia de variación, una variación de frecuencia cada segundo. Hay una variación. Un segundo corresponde a 50 Hz de CP y otro a 100 Hz de CP, o sea, de MF y de DF. Esto es un ejemplo de aplicación de superposiciones de formas de ondas similares. DF bifásico simultáneo. Observemos lo que vamos a hacer acá. Vamos a usar dos canales de DF y vamos a aplicarlos simultáneamente, pero en forma de polaridad invertida a doble canal. Llama mucho la atención de que esto suele suceder cuando hacemos aplicaciones terapéuticas en algunos pacientes y determinamos una colocación de electrodos en forma particular. DF más corriente galvánica directa o directa. Aquí observamos que la galvánica es invariable, pero la DF está superpuesta. Esto es un ejemplo también de aplicación de este tipo de combinaciones de formas de onda. CP más AMF ortogonal. ¿Qué es esto? Aquí vamos a ver una corriente de cortos periodos superpuesta a una corriente interferencial, la cual es modulada en frecuencia e intensidad. Al subir uno de los canales en forma paulatina o en forma constante en su intensidad, se logra ver la graficación en el osciloscopio y el cambio cada segundo
de su comportamiento gráfico, al igual que ahorita hemos podido ver su cambio de polaridad. Otro ejemplo de aplicación terapéutica. LP combinado bifásico. Recordemos que LP es una corriente de largos periodos que tiene una manifestación difásica de aproximadamente unos 6 segundos y una de monofásica también por 6 segundos. Hemos colocado los electrodos en forma invertida en cuanto a su polaridad y observamos que esa superposición en un paciente eventualmente tendría endógenamente un comportamiento de la corriente como se logra evidenciar en el osciloscopio. Ejemplos de aplicación también. Veamos en este momento cómo se superpone una LP más una AMF. Una LP superpuesta a una AMF, donde la AMF tiene una modulación de frecuencia, pero una intensidad constante. No así la LP con cambio de polaridad, como lo podemos ver ahora en forma invertida. Ahora volviendo a cero y nuevamente revertiendo la polaridad y graficando esto en coordenadas ortogonales. Observen aquí lo diferente de LP más AMF con respecto a CP y AMF. Cada 6 segundos tendremos un cambio paulatino, como lo pueden ir viendo en este momento, del nivel frecuencial. O sea, pasar de 50 a 100 hercios cada 6 segundos, cambiando en este momento la polaridad de alguno de los canales y también verificando cómo se modula esa frecuencia proveniente de una corriente alterna rectificada llamada largos periodos o diadinámica. Bien, aquí vamos ahora a combinar las monofásicas. Vamos a hacer una combinación a doble canal de monofásicas con polaridades invertidas y vamos a lograr ver la graficación de estas formas de onda en una forma combinada. Suele pasar que en algunos pacientes, por la sencilla razón de colocar los electrodos, así se manifiesta. Interferenciales tetrapolares ortogonales con endodinio. Esta es una corriente interferencial en coordenadas ortogonales con endodinio o también conocido como vector de rastreo. Aquí por supuesto tenemos 4 electrodos. Aquí tenemos el comportamiento de esta corriente en curvas de Lissajous o de Bowditch, como lo hemos descrito o lo hemos enunciado anteriormente. Este comportamiento es un comportamiento dinámico porque tiene un vector de rastreo o, como hemos dicho también anteriormente, tiene un endodinio agregado. Hay una modulación de frecuencia. Modulación de frecuencia que utilizamos para evitar el acomodamiento en muchos pacientes. Corrientes COTS rectangulares en coordenadas ortogonales. Podemos escuchar y además de eso ver la superposición de estas dos formas de onda y su comportamiento en coordenadas ortogonales. Ortogonales o curvas de Lissajous o de Bowditch. Llama la atención la relación de ortogonal con la forma de una O muy particularmente. Bien, aquí volvemos nuevamente a ver una COTS rectangular en coordenada ortogonal o en curva de Lissajous o de Bowditch. Similar a las vibraciones armónicas que habíamos descrito antes. Y aquí eventualmente también una aplicación clínica o terapéutica de las mismas. Pasemos ahora a graficar las COTS ovaladas ortogonales. Aquí hay una variación de las curvas de Lissajous a la hora de superponer dos canales de corrientes COTS ovaladas. Aquí observamos el comportamiento de las curvas de Lissajous o de Bowditch de una COTS ovalada. Su utilidad terapéutica la veremos en lecciones posteriores.
aplicaciones terapéuticas eventuales para este tipo de forma de combinación. COTS triangulares ortogonales. ¿Cómo se manifiestan? Qué interesante lo que podemos ver en este momento. Una COTS de característica triangular ortogonal a la cual le vamos a agregar o superponer una segunda forma de onda similar con intensidad ligeramente creciente hasta empatar su intensidad y hacerla similar y pasar a coordenadas ortogonales para lograr graficar el comportamiento de las curvas de Lissajous o de Bowdish correspondientes a una COTS triangular de doble canal. Bien, todo esto ha sido un ejercicio para entender que hay una gran diferencia entre una forma limpia y una forma no tan limpia. Hay formas de onda eléctrica de algunos aparatos que son de características irregulares, inconsistentes y con exceso de ruido gaussiano que podrían ser más bien energías disonantes o adversas. Por ende, es importante hacer siempre una diferencia en qué es una forma de onda limpia y preferir escoger las formas de onda osciloscópicamente correctas antes de preferir una forma eléctrica con ruido gaussiano. Recordemos que un equipo de electroterapia siempre debe estar bien calibrado, ser de buena calidad y ofrecer salida de corriente de formas en ondas limpias. Aquí les dejo nuevamente un repaso de bibliografía sugerida, bibliografía que es exquisita para la lectura de un electroterapeuta y que está muy bien recomendada. Y por sumatoria también invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, donde hay mayor material. Y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden escribirnos con toda confianza. Hagamos un repaso de los temas vistos el día de hoy. Una curva de Lissajous o de Bowdish es la gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. Y un sistema de coordenadas ortogonales es un sistema donde los vectores tangentes a las curvas coordenadas son ortogonales entre sí. Consolidemos entonces un poquito los aprendizajes. Hagamos una pequeña evaluación de repaso. La primera interrogante será: seleccione la respuesta correcta. Una curva de Lissajous es una gráfica angular en un plano cartesiano de las corrientes triangulares, una gráfica de superposición de dos movimientos armónicos simples, una gráfica de corriente directa o galvánica o una gráfica de ecuación perpendicular o paramétrica. La respuesta correcta es una gráfica superposición de dos movimientos armónicos simples y una gráfica de ecuación paramétrica. Siguiente pregunta. Ortogonal es aquello que se encuentra en opción A, 10 grados, opción B, 120, 90 grados o 45 grados. La respuesta correcta es 90 grados. Muy bien, muchas gracias, muy bien hecho. Espero que esta lección haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima lección número 7.